Buen día, mi nombre es Camilo Jiménez, yo soy estudiante de la Universidad Distrital de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas y vengo a mostrarles el uso de un software llamado DGPad o Digipad, lo llaman en más oportunidades. Eh, bueno, principalmente les voy a hablar de una herramienta del software y a través de esa herramienta vamos a explorar como un tipo de problema de construcción que nos permita hacer uso de esa herramienta. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña exploración sobre cómo se usa el software. Eh, Principalmente eso. Primero es importante hablar un poco de DGPad. DGPad es creado por el profesor Eric Hackenholt. Es profesor de matemáticas de Millau. El profesor Eric también es el creador del programa de Carmetal y él comienza la creación de DGPAG en el año 2002 a raíz de la duda de no poder como transmitir de una manera óptima lo que ocurría en Carmetal a los nuevos funcionamientos e interfaces que son ya de manera más táctiles por la forma de programación en la que viene Carmetal, que es Java, y pues a pesar de que existen tipos de maneras de solucionar los problemas de la interfaz, pues son muy reducidas las oportunidades. Entonces él decidió volver a crear esto con la noción de pensarse siempre en una que en una interfaz táctil, listo, por lo cual pues los mandos cuando se trabajan sobre una computadora pues son un poco diferentes a los tradicionales de otros software, pero pues es cuestión de costumbre. Bueno, aquí tenemos la interfaz de DGPAG. En términos generales, pues aquí tenemos una barra de herramientas completa en la parte inferior. Pues cada una despliega algunos precisamente herramientas, funciones como tal. El cursor es como el neutro. Con el cursor podemos trabajar como si fuera nuestra mano, ¿sí? Sobre una interfaz táctil, sobre una pantalla que responda de manera táctil. Vale, entonces cliqueamos con el clic izquierdo normal, podemos construir puntos. Por ejemplo, este punto. Eh, Cuando ya tenemos el punto diseñado sobre la interfaz del plano, cuando damos clic derecho sobre el punto, se nos despliega un menú de herramientas que tienen relación con la construcción de ese punto. Aquí podemos ver herramientas tales como segmento, recta, esto es una semirrecta, punto medio, en fin. Aquí incluso vemos herramientas de simetría y esta es la herramienta que vamos a explicar cómo funciona en el software. Esta herramienta se llama bisectriz, ¿vale? Ya vamos a mirar la definición de bisectriz. Acá abajo podemos ver otras herramientas que pues haremos también uso de otras de ellas en la construcción de nuestro problema. Aquí vemos las que tienen que ver con las construcciones de circunferencias, semicircunferencias. Esta es la herramienta de polígono. Estas son las herramientas para medir ángulos. Ok, creo que eso sería todo a partir de como la pequeña introducción de lo que tiene el software para mostrarnos así a grandes rasgos, porque pues tiene muchísimas más herramientas acá. Acá abajo pues las podemos ver y es cuestión de una exploración ardua sobre el software. Listo. Bueno, vamos a ver el problema. Perdón, la definición. Lo primero que vamos a hacer es hablar de lo que es una bisectriz. Para la bisectriz, la definición que yo he tomado se llama, bueno, se describe lo siguiente. Una bisectriz sería una semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en dos ángulos iguales. ¿Listo? Entonces podemos ver cómo funcionaría acá.
Vamos a construir otro punto y otro por acá. Listo. Ya ahorita les miramos cómo se construyen, cómo se nombran los puntos. Para construir un ángulo, lo que vamos a hacer es unir los puntos. Listo. Entonces uno le da el clic derecho sobre el punto, selecciona esta herramienta de segmento, la mantiene pulsada y arrastra hasta el otro punto donde desea unir, o que sea el extremo del segmento. Ahora vamos a hacer lo mismo con este clic derecho, seleccionamos la herramienta con clic izquierdo y de nuevo arrastramos. Listo. Bueno, aquí tuve un pequeño error porque construí otro punto, pero pues aquí está la unión. Listo. ¿Cómo podemos borrar el error? Vamos aquí a la papelera y damos sobre el objeto, y aquí tenemos, digamos, la opción de borrar toda una construcción que ya vayamos a desechar. Ahora vamos a trazar la bisectriz. Para trazar la bisectriz vamos a orientarnos en el orden del ángulo. ¿Sí? El ángulo que vamos a partir es este. Bueno, vamos a mencionarlo de una vez. Vamos a darle acá en esta herramienta que tiene la letra A. Pues hay diferentes formas de mencionar los puntos. Una de ellas es esta que les voy a enseñar. Vamos sobre A, le damos aquí a la palomilla y aquí nos va a mostrar qué letra va a señalar. Vamos a llamar a esta letra, a este punto, el punto A. ¿Listo? Este punto de acá lo vamos a llamar el punto B. Y este punto de acá lo vamos a llamar C. Listo, solo es cuestión de cliquear sobre el elemento que vamos a seleccionar para nombrar. Vale. Entonces, vamos con el problema. Dice, dos líneas intersectan en un punto A. Eso ya lo tenemos en la simulación de la explicación. Y lo que tenemos es, sea un punto D en una de estas líneas, que pues ahorita podemos renombrar los puntos que ya nombramos para que sean acordes con lo que propone el problema. Bueno, acá dice que como se muestra la figura, pero pues la figura no la tengo, entonces igual vamos a construir la situación para entender lo que se propone en el problema. Y dice, el problema consiste en construir una circunferencia tangente a las dos rectas donde D pertenezca a la circunferencia. ¿Listo? Entonces esta sería como la figura de la que nos estaban hablando ahí. Lo que vamos a hacer es renombrar ese punto. Vamos a usar este. Entonces vamos a darle clic derecho y nos vamos acá a herramienta. Aquí donde está el pequeño engrane. Clicamos ahí y se nos despliega esta ventana. En esta ventana pues tenemos como toda la información del objeto que seleccionamos, que en este caso es el punto, y le vamos a cambiar el nombre. Ahora se va a llamar el punto D. ¿Listo? ¿Qué va a ser el punto de nuestro ejercicio? Ok, ahora ya tenemos como las condiciones generales de la construcción inicial. Tenemos dos rectas, en este caso pues son dos segmentos, pues como sabemos están contenidos en dos rectas que se cruzan, y un punto D que pertenece a una de las rectas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer para crear la tangente? Entonces, perdón, vamos a crear una circunferencia con centro en A y radio AD. ¿Cómo lo creamos? Vamos a darle clic derecho sobre A, se nos despliega el menú y esta es la de punto, centro y radio. ¿Listo? Perdón, dado el centro y el radio de la circunferencia, pues crearla. Entonces cliqueamos ahí, mantenemos oprimido el mouse y arrastramos hasta D para que nos mantenga el radio que deseamos conseguir. Ok, listo. Y ahora vamos a marcar este punto E.
este punto E, que es la intersección entre la circunferencia y la otra recta, se marca, si se dan cuenta, cuando me acerco a los dos objetos me los pone en amarillo, y es donde yo le doy clic y me pregunta qué quiero hacer con esos dos objetos. Se supone es que a veces molesta acá. A ver de nuevo. Listo, aquí me pregunta si quiero marcar ese punto de intersección. Yo le voy a decir que sí. Listo, a ese punto lo voy a llamar, como ya les mostré, la otra opción para mencionar los puntos, vamos a llamarlo el punto E. ¿Vale? Listo. Ahora vamos a construir esta recta. Vamos a construir el segmento ED. Listo, entonces vamos otra vez acá a la herramienta del cursor, cliqueamos sobre D, de nuevo mantenemos presionado y arrastramos hasta E. Ahora, ese va como el primero de los pasos. Bueno, van realmente 3 pasos que tenemos que tener en cuenta. Uno, la construcción de la intersección de la circunferencia y la recta, que es E. Ahora, la construcción del segmento de E. Y el que sigue, que va a ser el punto centro de el punto medio de este segmento. Entonces vamos a darle, pararnos sobre el segmento, le damos clic derecho y esta es la herramienta de punto medio. Le damos clic y aquí nos aparece este punto. Este punto lo vamos a llamar el punto F. Listo. De nuevo clicamos sobre el cursor y vamos a trazar una recta que pase por A y F. A y F. Este es la herramienta que nos permite trazar esa recta que pasa por dos puntos dados. Seleccionamos, mantenemos presionado, arrastramos hasta F hasta que se nos ponga amarillo y lo seleccione, soltamos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es construir una recta perpendicular a la recta que contiene el segmento AD que pase por D. Listo, entonces nos paramos sobre el segmento, le damos clic derecho y aquí nos sale la opción de recta perpendicular. Pasamos esa recta perpendicular por ahí y ahora debemos marcar la intersección entre esa perpendicular y la recta que pasa por A y por F. De nuevo nos paramos en ese espacio de intersección, le damos clic y nos pregunta qué queremos hacer. Vamos a darle punto para que nos marque esa intersección y ese es el punto que estábamos buscando. Ese punto nos determina un lugar geométrico que responde a las necesidades del ejercicio. Y aquí vamos a construir la circunferencia con centro en ese punto y radio hasta D, pues como el ejercicio nos está pidiendo, D tiene que pertenecer a la circunferencia y ser tangente a esas dos rectas. ¿Listo? Entonces ahí logramos construir la circunferencia tangente. Ahora, si se dieron cuenta, se realizaron bastantes pasos en pro de construir esta recta. A la final fue la que me ayudó a determinar el punto, el lugar geométrico de este punto, que terminaba siendo la intersección entre ellas dos. Esta recta es una bisectriz del ángulo de AE, ¿sí? La construimos, digamos de alguna manera, de una forma manual, sin recurrir a la herramienta. Ahora, pensemos en ese mismo ejercicio, pero usando la herramienta. Listo, entonces para ello lo que voy a hacer rápidamente es, vamos a borrar toda la construcción y vamos a reorganizar la situación. Entonces, si recordamos, la situación nos hablaba de la construcción de dos rectas. Voy a poner 3 puntos aquí rápidamente para construir las dos rectas.
Listo. La primera. La segunda. Por las condiciones del ejercicio tenemos que este punto se va a llamar el punto A. Listo. Y a este punto lo voy a llamar el punto D. Ok. Listo. A este punto lo podemos llamar incluso el punto C. Ok. Ahora vamos a hacer uso de la herramienta que nos presenta el programa para construir una bisectriz. Recuerden que vamos a trabajar en pro del ángulo DAC, o sea, este ángulo que está aquí marcado. Vamos a partir ese ángulo en dos, en términos coloquiales, o pues hablando más en términos matemáticos, vamos a hacer una bisectriz de ese ángulo. Entonces seleccionamos la herramienta bisectriz, que es la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la primera fila, y vamos hasta A. Soltamos, nos presenta otra vez la herramienta, cliqueamos sobre la herramienta y arrastramos hasta el tercer punto. Y ahí tenemos la bisectriz del ángulo DAC. Es esta semirrecta que les estoy mostrando, que al acercarme me la señala en amarillo. ¿Listo? Ahora, conociendo como toda la construcción del espacio geométrico que acabamos de hacer, podemos decir que si ya tenemos la bisectriz, nos ahorramos un número importante de pasos, y lo que debemos procurar construir ahora es encontrar el punto que está sobre esta recta y que está condicionado por el punto número D. Entonces vamos a construir sobre esta recta, la recta que contiene los puntos AD, una recta perpendicular que pase por D. Ok. Y ahora lo único que nos faltaría sería señalar este punto de intersección entre esa perpendicular y la bisectriz del ángulo. Espera, que no me la selecciono. Ya. Me pregunta de nuevo qué ODE y le doy y le señalo punto. Ese punto lo vamos a llamar el punto L de los logramos. Listo. Y ahora construimos una circunferencia con centro en L y radio LD. Y conseguimos pues la circunferencia tangente a las dos rectas con el punto D perteneciente a la recta y a la circunferencia, o sea, el punto tangencial. Miren, por ejemplo, pueden ver que solo existe un punto de intersección entre la circunferencia con centro en L y la recta que pasa por AC. ¿Listo? Bueno, en términos generales, siento que se puede tomar esto como un primer acercamiento. Traté de explicar de manera lo más sencillo posible cómo toma peso el uso de la herramienta, digamos, en un tipo de construcción que nos, no sé, que nos pida un poco más de complejidad, y por lo tanto lo que nos va a señalar es a buscar unas construcciones muchísimo más estructuradas y más elaboradas, y que van a llevar muchos más pasos. Entonces, si conocemos cómo funciona esta herramienta, ya se dieron cuenta que nos ahorramos alrededor de unos 5 pasos, si no estoy mal. Pero tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos buscando para saber de qué manera se pueden construir estos problemas sin, digamos, damnificar un poco la intención del mismo problema como tal. Para un problema como este,
la herramienta cobra un sentido en términos de practicidad, pero en términos pedagógicos sería más útil no conocer la herramienta. ¿A qué voy? A que la herramienta es indispensable en una construcción mucho más compleja donde la bisectriz no juega un papel primordial como el que juega en este problema. Generalmente donde la bisectriz no juega esos papeles primordiales, los problemas terminan siendo mucho más extensos en términos de construcción y pasos y pasos y pasos de construcción. Entonces, conociendo estas herramientas sencillas y cómo usarlas, podemos disminuir de una manera óptima la cantidad de pasos y el desarrollo del trabajo, que nos evita tener muchísimo, no sé, como reguero, por llamarlo de alguna manera, de elementos acá sobre la pantalla. Ya creo que eso sería todo, y pues les agradezco por ver el video, y no sé, quedo pendiente de dudas y sugerencias. Muchísimas gracias.